Hola a todos, como siempre un gusto saludar a todos los participantes de nuestro curso y hoy nos convoca un video cuyo título podemos ver ahí, ¿cierto? Nos habla de modelo de base de datos relacional 2.0. Acuérdense que el 1.0 fue el video anterior que ya lo estuvimos analizando y conversando. Esto es solamente un breve repaso del concepto de base de datos relacional. ¿Se acuerdan que hablamos de las tablas? Donde una tabla tiene 0 filas. Cada fila contiene información de un determinado sujeto o objeto de la tabla. Por ejemplo, en una tabla alumnos, en una fila tenemos los datos del alumno. Acuérdense que las filas para nosotros representaban los registros, en este caso de cada alumno. Y cada columna representa un campo de la tabla. Sirve para almacenar una determinada información. Por ejemplo, en una tabla de alumnos tendremos una columna para almacenar el nombre del alumno, el curso, el número de lista, etc. Todos los valores de una columna determinada tienen el mismo tipo de datos. Obviamente tienen que haber un nombre predefinido, ¿cierto? Y un largo establecido, como lo veíamos la vez pasada. Aparte de los valores del campo, una columna puede contener el valor nulo, que indica que no tiene ningún valor. Es decir, es un campo vacío. En una tabla no puede haber dos columnas con el mismo nombre. Pero ese nombre sí se puede utilizar en nuestra tabla, ¿cierto? Por ejemplo, tengo la tabla alumnos y tengo el campo nombre. Y tengo, no sé, por la tabla profesores y tengo el campo nombre. Obviamente que, pero dentro de la misma tabla alumnos no podría tener dos campos nombre-nombre. Eso lo rechazaría SQL-Server y la estructura. Normalmente todas las tablas deben tener una clave principal definida. Una clave principal es una columna que permite identificar de manera inequívoca cada fila de la tabla. Por lo que no pueden haber en una tabla dos filas con el mismo nombre, valor en la columna definida como clave principal. No puede estar duplicada, lo que estamos repitiendo. Puedo tener una clave, solo una clave principal. Bueno, algunas características de base de datos relacional, estas las vamos a leer y luego en el ejercicio que viene, que lo vamos a ver juntos, nos va a quedar súper claro, ¿eh? Es una colección de datos cuya característica principal es que los datos pueden almacenarse y administrarse en forma de tablas. Al hablar de base de datos relacionales, significa que se pueden crear relaciones entre las tablas de base de datos, cosa que vamos a ver ahora. Una relación entre tablas consiste en que algunos registros de una tabla tengan datos en común con registros de otras tablas, permitiendo un manejo más eficiente y sin redundancia de datos, duplicidad, ¿cierto? También es frecuente que se puedan ordenar los datos o realizar operaciones sencillas sobre esas tablas. Para facilitar la introducción de los datos en la base de datos, se suelen utilizar formularios de entrada, los típicos formularios que a veces uno llena por internet para inscribirse a algo, registrarse en algo, etc. También se pueden elaborar e imprimir informes sobre los datos almacenados. ¿Recuerdan en el video anterior esta estructura? ¿Les parece familiar? ¿Recuerdan? Aquí está la estructura de nuestra tabla clientes, a modo de ejemplo, donde tenemos el campo root, el campo nombre, el campo edad, el campo teléfono de manera horizontal representado por el color amarillo. Y teníamos a Pedro, Juan, María, Isabel, Verónica, etc. Vamos a suponer, para el ejemplo que vamos a ver, que Pedro realizó unas compras de productos durante el año de manera online. Y estas compras quedan registradas en otra tabla que llamaremos ventas. Y en otra tabla almacenaremos los productos con sus respectivos campos. Gráficamente, ¿cierto? Aquí, al lado izquierdo arriba, ¿no es cierto? Aquí tenemos nosotros, les voy a indicar ahí, ¿cierto? Aquí está la estructura de nuestra tabla de productos, que tiene un ID que es un código interno identificador correlativo, donde el 1 es lavadora, que tiene un valor, el 2 es celular, y el 3 es televisor, ¿cierto? Si se dan cuenta, es decir, nuestro VOF, el indicativo inicial, es distinto al último puntero que era el OF, fin de archivo, ¿recuerdan? Es decir, esta tabla no está vacía, tiene a lo menos uno o varios registros. En nuestro caso tiene 3 registros. Entonces acá ya tenemos la tabla cliente y tenemos esta tabla que de donde van a estar los productos que vamos a vender nosotros, como ejemplo. Al lado derecho dice que aquí está la estructura de nuestra tabla de ventas, que obviamente, si bien está vacía, porque no hemos vendido nada, solamente tenemos la estructura pura, la estructura nativa que tiene los campos root del cliente, el ID del producto, la cantidad, la fecha de venta y el total comprado.
solamente tenemos la estructura de campos de nuestra tabla. No tenemos los registros de compra. Es decir, en este caso, nuestro BOF, Begin of File, es igual al EOF, ¿cierto? Es decir, está vacía, no tiene registros. Bueno, aquí está nuestro diagrama, ¿no es cierto? Vamos a suponer nosotros, como les decía, tenemos nuestra tabla clientes, que tenemos nombre, root, edad y teléfono, ¿cierto? Y tenemos la tabla de productos donde tenemos los productos que vamos a vender nosotros. Vamos a ver ejemplo. Lavadora, celular, televisor. Estas dos tablas se unen a través de un proceso de ventas que yo voy a realizar. Siento un proceso, voy a vender cosas. Yo para vender tengo que tener un cliente. Y también tengo que tener productos para vender. Entonces en ese proceso intervienen dos tablas principalmente. Un cliente que va a comprar productos. Entonces la transacción comercial denominada venta genera una tabla de movimientos con las ventas actualizadas. A partir de esas dos tablas se genera una tercera tabla de movimientos. Ventas. Ventas es una tabla que va a ir creciendo a medida que vamos vendiendo, ¿cierto? Por ejemplo, para este caso, nos podemos nosotros dar cuenta que el root 1-1 compró el ID del producto 1, compró 1 y la fecha de la venta fue el 30 de agosto del 2020, por un total de 200.000 pesos. Esta tabla tiene relaciones con respecto a las otras, la tabla de ventas. ¿Cómo se relaciona? ¿Qué relaciones tiene con respecto a las otras tablas? La tabla ventas, primero, al lado izquierdo acá, tiene el root de quien compró. Yo a través del 1-1 tengo la relación para ir a la tabla cliente y saber que se lo compró Pedro. También tiene el ID del producto, ID Identification, identificador de producto. Tiene el ID. El root 1 compró 3 productos. Dice acá, compró el producto 1, el 2 y el 3. Ah, tengo el ID. A través del ID yo puedo hacer la relación hacia producto. Podría identificar que compró el producto 1, lavadora, compró un celular y compró un televisor. ¿Qué cantidad compró de cada uno? 1, ¿cierto? Por lo tanto, si yo multiplico la cantidad que compró el código 1, o sea, compró una lavadora, ID 1, lavadora, que vale 200.000 pesos, lo compró el 30 de agosto, a modo de ejemplo, le dio un total de 200.000 pesos. También compró del producto 2 una cantidad, un celular, que le costó 85.000 pesos, y un televisor 150.000 pesos. Y también, yo en este archivo de movimientos de venta, también está el cliente 4-4 y el cliente 5-5. Se dan cuenta que a partir del root y del ID, yo estoy relacionando distintas tablas. Eso es lo que se llama normalización de base de datos y así yo puedo crear distintas relaciones entre las tablas. Bueno, eso ha sido nuestra presentación por ahora. Los dejo invitar a la siguiente presentación, donde vamos a ver ya la instalación de SQL Server y algunas características y qué tipo de computador o de hardware requiero yo para la instalación de ese programa como administrador de base de datos. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Gracias.